Hoy vamos a gestionar la autoconfianza, pues cuando entras por primera vez, ¿no?, en un trabajo nuevo, pues todo el mundo quiere tener éxito. ¿Cómo hacerlo? Está esa mezcla entre la alegría de haber conseguido al fin un puesto de trabajo, que no es nada sencillo tal y como están los tiempos en este momento, y a la vez la tensión o el miedo a no ser suficientemente bueno o a de alguna manera equivocarse durante esos días primeros o esos primeros meses de trabajo. Esta consulta ha llegado a través de Facebook, a través de un mensaje en Facebook, así que desde aquí, gracias Laura por tu colaboración y bueno, vamos a ello. Pues que les sirvan estos consejos. Ok, pues en primer lugar, para ganar confianza, primero hemos de tener en cuenta que no te han regalado un puesto de trabajo, es decir, que si has sido seleccionado para ese puesto de trabajo, seguro que hay motivos más que suficientes. Muchas veces simplemente lo intuimos o lo damos por hecho, pero un truco que nos puede ayudar es directamente pedir feedback al entrevistador o a las personas que han tomado la decisión de por qué eres tú la persona elegida para ocupar ese puesto de trabajo. Generalmente no lo solemos pedir, pero es una herramienta muy valiosa, tanto si la respuesta ha sido sí, como es la fortuna de haber conseguido un puesto de trabajo, como si realmente al final te has quedado de alguna manera en puertas. Como no podemos ponernos en la cabeza del entrevistador o de la otra persona, el hecho de poder pedir abiertamente ese feedback de qué aspectos han valorado como positivamente en tu candidatura y qué áreas de mejora han detectado, te van a dar todas las pistas para saber por dónde empezar a desarrollarte y qué medidas tomar para ser lo más excelentemente posible, para ser el mejor trabajador que estás en condiciones de trabajar y de abordar ese trabajo. Te iba a decir, ¿y si te has quedado a las puertas, también hay que hacerlo? Si podemos, sí, pedirlo. Nos va a costar ¿No un cierto esfuerzo. agobiar a lo mejor no se a trata la de empresa? estar inmediatamente detrás de ello, pero sí es una recomendación que dentro del servicio de orientación solemos hacer, pedir ese feedback en la medida de lo posible, porque hay veces que simplemente es porque falta o porque hay un candidato que tiene un programa determinado informático que justo es la pequeña diferencia, una pequeña experiencia, pero si no tenemos esa información empezamos a imaginarnos, a dar por hecho y muchas veces lo que tenemos es una imagen de la realidad sesgada, de alguna manera un punto de vista que puede no tener nada que ver con la realidad. Y generalmente los departamentos de recursos humanos, si no tienen un exceso de trabajo brutal, suelen tener a bien el poder dar ese feedback a la hora de, pues eso, ver cuáles son los puntos fuertes donde has brillado, qué es lo que ha gustado de tu candidatura y qué áreas de mejora, incluso qué consejos te pueden ofrecer a la hora de presentarte la próxima vez a un puesto de trabajo dentro de la misma empresa o dentro de cualquier otro perfil profesional. Luego, en primer lugar, simplemente confiar en que personas expertas en el ámbito de recursos humanos o en una empresa han decidido que eres la persona, el candidato idóneo para ocupar el puesto que estás ocupando. Eso es algo que no es nada subjetivo, que eso es algo que alimenta realmente nuestra autoconfianza. No obstante, trabajemos todo lo que depende de nosotros, como por ejemplo analizar en sí nuestro puesto de trabajo, es decir, qué funciones nos son encomendadas o qué es lo que exactamente se espera de nosotros. Tener claras cuáles son las funciones es algo muy básico y totalmente imprescindible en un puesto de trabajo. Y aquí sí que es verdad que no siempre están claras las funciones, con lo cual es importante ir definiendo ese perfil de cara a podernos organizar. Si tengo dudas de si voy a ser capaz de realizar mi labor, mis funciones, mis tareas de forma adecuada, ver esa estructura de qué es lo que tengo que hacer en esta semana, qué tengo que presentar, qué resultados he de presentar de aquí a un mes, es decir, tener en cuenta los plazos de manera que nos podamos organizar. Y que es probable que eso requiera un sobreesfuerzo al principio por esa falta de confianza. De alguna manera, cuando ya vamos cogiendo rodaje, vemos que no hace falta preparar con tantísima antelación, pero en todo caso es un resorte muy positivo al principio y a lo largo de toda la carrera profesional, porque cuanto más nos preparemos y más preparados estemos ante los posibles imprevistos dentro de un determinado proyecto, más seguros nos vamos a encontrar a la hora de enfrentarnos a nuevos proyectos o a nuevas tareas que nos sean encomendadas. Con lo cual, tener claro ese análisis del puesto de trabajo, las funciones que vamos a desempeñar, esos plazos y evidentemente no inventárnoslo, con lo cual vamos a la siguiente pauta: desarrollar conscientemente nuestras habilidades comunicativas. Por un lado, no dar por hecho absolutamente nada, a veces parece que quedamos como pesados preguntando a nuestro responsable
qué es lo que se espera de nosotros, pero aclarar cualquier duda en lugar de dar por hecho algo y poder equivocarnos, poder meter la pata, saltarnos un determinado plazo o tener en cuenta un interlocutor que debería haber pasado primero por un responsable o por un compañero. Conocer perfectamente la organización de la empresa, el conocer a las personas, es decir, trabajar nuestra proactividad a la hora de conocer a través de nuestras habilidades comunicativas a nuestros compañeros dentro de nuestro departamento y de todos aquellos departamentos que tienen que ver directamente con nuestro trabajo, pero también qué tipo de relaciones hay dentro de toda la empresa. Y no se trata solamente de emitir o de preguntar y no quedarnos con la duda, sino mantenernos en una actitud de escucha activa, de estar continuamente recogiendo información, recabando información que nos pueda ser muy útil a la hora de, como seguimos avanzando en el siguiente punto, poder buscar referentes, aquellas personas que dentro y fuera de la empresa nos pueden dar pistas acerca de nuestro trabajo. Desde los compañeros que tenemos cercanos, y no se trata de convertirnos en una carga, sino de alguna manera poner a disposición del equipo cuáles son nuestros talentos o qué creemos que podemos ofrecer, y también pedir en un primer momento esa pequeña supervisión de responsables y de compañeros de cara a ir cogiendo esa seguridad y poder hacer un trabajo con máxima calidad y establecer esas relaciones de comunicación efectiva que permitan saber que estamos todos remando en la misma dirección dentro del mismo barco. Habrá veces que a lo mejor el puesto de trabajo en sí no tiene referencias. Imagínate que se trata de cubrir una baja y no ha habido tiempo literal de que la persona que está ocupando ese puesto te pueda dar ese relevo, te pueda dar esas pautas o te pueda dar de alguna manera los 4 trucos o un poco la información básica para empezar a trabajar de forma más o menos autónoma. Ahí está tu responsable que de alguna manera te puede ir orientando, pero en todo caso, si no tienes referencias dentro de tu propia empresa, imagínate que es una empresa chiquitita, por adaptarnos a cualquier situación, busca referentes fuera de otros puestos de trabajo que tú has ocupado, compañeros que has tenido o compañeros de la carrera o compañeros de clase que de alguna manera están ocupando puestos similares en otras empresas. Indagar, tenemos un montón de herramientas de forma continua para seguir aprendiendo, para de alguna manera ponernos las pilas y empezar a coger ese rodaje poquito a poquito. Entonces buscar esos referentes y ver cómo actúan, incluso personas que trabajan dentro de la misma empresa, aunque no sea dentro del mismo puesto y que tú valoras como grandes profesionales, observa cuáles son sus comportamientos, cómo se comportan en las reuniones, cuál es su forma de comunicarse, cómo exponen sus ideas, cómo preguntan sus dudas y de alguna manera modela, aprende el cómo lo hace para empezar a obrar de la misma manera. Estableces nuevos canales de comunicación, nuevos idiomas, entre comillas, dentro de tu propia empresa y coges esas referencias que te sirven para testar el cómo te sientes tú en un papel similar. Y sobre todo y ante todo, muy importante, tener siempre esa actitud de proactividad, de estar continuamente de forma autónoma intentando aportar y de aprendizaje continuo. No vale simplemente con lo que he estudiado ahora hago esto y ya está, sino que todo modelo de puesto de trabajo varía continuamente, la realidad está variando continuamente, con lo cual nuestros conocimientos, tanto teóricos como prácticos, se quedan obsoletos rapidísimamente. Entonces, tener esa actitud hacia el cambio, el poder utilizar el networking profesional, eventos determinados que dentro de tu puesto de trabajo en los que puedas participar, que puedas ver nuevas ideas, el buscar la inspiración, el tener esa actitud de mejora continua, de intentar mejorar los procesos o los proyectos en los que estás involucrado y no trabajar de forma unipersonal, sino en lugar de ser un miembro de esta empresa, te conviertes realmente en un baluarte de esa empresa, con lo cual cualquier beneficio que se te ocurra que desde tu propio perfil profesional puedes aportar en ese lugar, te va a ir haciendo coger muchísima confianza, te va a hacer ir aprendiendo no solo los entresijos de la empresa, sino conocer qué es lo que hace la competencia o qué es lo que hacen otras empresas y de alguna manera estar actualizado en el sector de forma continua, con lo que esa confianza va a ir mejorando y tu cualidad como profesional va a ir mejorando de forma continua. Despertar ese talento, que te apasione lo que haces e ir cogiendo esa confianza va a hacer de ti un muy buen profesional adaptable a cualquier tipo de circunstancias, a cualquier tipo casi de puesto de trabajo y en todo caso te va a permitir llevar el timón de tu vida profesional sin depender tanto de cuáles van a ser las circunstancias en cada momento. Que eso no para los primeros días, sino el aprendizaje continuo al final
es siempre, ¿no?, a lo largo del trabajo. A lo largo de la vida, no tiene por qué ser un curso de formación estándar, pero puede ser unos conocimientos informáticos, puede ser una metodología determinada, todo aquello que nos pueda servir para aplicar a la mejora de nuestro trabajo y, por ende, a la mejora del funcionamiento de todo el conjunto, de todo el sistema de la empresa o de la organización para la cual trabajamos. Pues esperemos que os hayan servido estos consejos, estas pautas y sobre todo a Laura, que ha sido la que ha demandado, ¿no?, este tema, que por cierto ya saben que pueden mandarla un email a Azu, que es auvierna@ubu.es, pues con cualquier tema que nosotros aquí vamos a intentar, ¿no?, darles esas claves. Así es, la clave es la utilidad y la facilidad de comprensión y de aplicación. Azu, gracias por acompañarnos una vez más. Muchísimas gracias a vosotros, como siempre.